Jóvenes, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Muy bueno. Como están observando, una vez que hemos visto la parte de lo que es la telemetría normal, ahora nos toca hacer el diagnóstico del tiempo gestacional, pero desde un punto de vista clínico, tomando en cuenta lo que estamos haciendo, la revisión o el examen obstétrico en la paciente en el consultorio, ya sea de un hospital o en un consultorio particular. También recordarles de que como están observando como título diagnóstico clínico de la edad del embarazo, también quiero recordarles, tomando en cuenta este aspecto, como ya hemos avanzado en la parte hace 3 o 4 clases atrás, donde para esto tenemos para poder decir si está nuestra paciente gestando o no está gestando, desde tomando en cuenta su atraso menstrual, sus síntomas, sus signos que vamos a encontrar durante la exploración física o las pruebas. Una vez que ya nos hemos constatado que la paciente está gestando, tomamos en cuenta las modificaciones que va a ocurrir localmente en la paciente. Y para eso les he mencionado que tenemos los signos de presunción, de probabilidad y de certeza. Cada uno de ellos lo he ido desarrollando en la clase. Y también les he indicado algunos signos que antiguamente nos servían para poder detectar precozmente si nuestra paciente estaba en proceso de gestación o no. Como ejemplo, con solo observar la vulva o al colocar el espéculo, la pared vaginal, el cuello, una coloración o tinte violáceo, se trataba del signo de Chadwick y la misma nos estaba indicando que probablemente esté embarazada nuestra paciente. Y así los signos que les he ido mencionando hasta que uno ya se constata que está gestando. Tenemos nosotros para poder detectar con más seguridad un estudio que es de ecografía. Antiguamente en los centros de ecografía, los equipos de ecografía mostraban, no tenían dentro del equipo su computación o las partes de su programa, directamente sacar la edad gestacional, el peso aproximado, todo ello. Actualmente ya está incluido en todos los equipos, ya nos pueden detallar con más especificidad todas las características del feto. Y en razón a eso se utilizaba tablas, ¿no? Según Capra. Y estas tablas nos determinaban, de acuerdo al percentil que uno manejaba, si el 10 o el 50 o el 90 o el 97, y en razón a eso teníamos una edad gestacional aproximada, tomando en cuenta en este caso, en estas figuras que están observando, la longitud femoral y lo que es el perímetro cefálico. La longitud femoral, por ejemplo, si tomábamos en cuenta el percentil del 50, si su longitud femoral era de 30 centímetros o 30 milímetros, entonces nos decía que estaba con una edad gestacional de 19 semanas. Entonces, vean, jóvenes, teníamos toda forma de poder sacar la edad gestacional aproximada. Si cuyo perímetro cefálico, si se manejaba lo que es el percentil 50, tenía esta característica, todo el perímetro, entonces era de 97, correspondía a una edad gestacional de 14 semanas.
Tomando en cuenta, siempre estoy hablando de perímetro, no estoy hablando de diámetro, ¿ya? Para luego tener, también podía al mismo tiempo sacarnos tanto la edad gestacional como el peso. Por ejemplo, un feto de 20 semanas tenía, tomando en cuenta el percentil 50, un peso aproximado de 400 gramos. Cuando a nosotros nos preguntan los neonatólogos de que con cuánto de peso está, o los antecedentes que tiene, ejemplo de una paciente que ingrese en este momento una edad gestacional de 30 semanas aproximadamente por clínica o por ecografía y tiene antecedentes de haber roto membranas hoy en la madrugada o ayer, peor aún, y recién, como en este caso, los bloqueos que perjudican el paso de las ambulancias que ha sido referida y por antecedentes de membranas rotas y su prematurez han tenido que referirla y por tanto nos piden con exactitud cuánto es su peso para que ellos vean la probabilidad de que no tenga mucho problema el feto y pueda salir sin ningún problema en caso de internarse en el servicio de neonatología. Y toman en cuenta aquellos pesos que están por encima de 1500, entonces tienen más probabilidad de que salgan adelante. En este caso, que hemos mencionado de 30 semanas de gestación, su peso aproximado, si tomamos en cuenta el percentil 50, va a ser de 1373. Entonces, vean, con cierta, es un poco indeciso el neonatólogo va a mencionar de que tal vez no tenga mucha probabilidad de que pueda sobresalir o pasar a semanas subsiguientes, pero estoy dando simplemente ejemplos que nos pueden dar pautas si el feto va a ir adelante bien o van a necesitar más días de internación. Y también tenemos las curvas de Campbell, igualmente donde nos va a determinar según los diámetros el peso y también lo que nosotros tomamos, sobre todo, les he hablado de lo que es la ultrasonografía, lo que es según grano, también les he detallado que toma en cuenta varios aspectos. Y también tenemos, en el servicio teníamos al frente datos para poder indicar la regla de Johnson, que es el ponderado fetal, que a través de solo con medir la altura uterina y tomar en cuenta si está encajada o no está encajada la presentación, y manejando la constante 155, teníamos un peso aproximado con una variación de más o menos 100 gramos. En caso de que si la presentación no está encajada, se le agrega entonces la altura uterina, dos, la presentación está encajada, se toma en cuenta entonces la altura uterina menos 11 por 155. El resultado nos indica con esa variación de 100 gramos. Ejemplo, tenemos ya igualmente tablas hechas como están bien donde toma en cuenta presentación encajada, donde si la paciente tiene una altura uterina de 25 centímetros, se les resta menos 11 porque está encajada y se la multiplica por 155, nos va a dar un peso aproximado de 2170. Esta misma paciente, en caso de que su presentación no esté encajada y mide su altura uterina 25 centímetros, se agrega menos 12 y por la constante 155 se la multiplica, nos va a dar un valor de 2015 gramos más menos 100 gramos, como les he mencionado. Vean cuán importante es medir con exactitud
y la misma nos va a poder determinar ya un peso aproximado del feto. Jóvenes, como se están dando cuenta, tenemos varios parámetros que manejamos para poder tomar en cuenta si queremos saber solo la edad gestacional, si queremos también agregar lo que es el peso aproximado, cuántas veces nos preguntan las pacientes, y nosotros tenemos que indicarles con cierta exactitud respecto a este hecho. Igual sigue hasta lo que es 35 de altura, sobre todo en aquellos fetos ya a término que están alrededor de 40 semanas. Entonces, como en el último ejemplo, si la presentación no está encajada y cuya altura uterina es de 35, entonces 35 menos 11 por 155, 3.720 gramos. Entonces, es un feto que hay que tenerlo cuidado por el hecho de que cómo está la constitución de la paciente, si es una paciente delgada, su talla, cómo está su talla, si es de talla baja, talla alta, si es longilínea, si es brevilínea, ¿no? Vean, valorarla. Y en razón a eso, si es primigesta sobre todo, peor aún tomar en cuenta de que va a ir por vía vaginal o hay que suspender el embarazo por vía alta, que es la cesárea. Por eso, jóvenes, la clínica es muy importante. Caso contrario, no manejamos la clínica. Y para manejar la clínica, lo que tenemos que hacer es hacer práctica. Y la mejor opción que están teniendo ustedes hasta la fecha es estar en el hospital. Y los que han aprovechado mejor son los que están viendo en la madrugada los partos. Pero una tristeza grande de las personas que se ocultan y se van a dormir a puerperio quirúrgico. Entonces vean cuánto tiempo han perdido pudiendo estar en su casa, estar y a indicar simplemente estoy cansado, no voy a poder ir y no perjudicar. Por eso creo que es muy importante que ustedes sepan medir adecuadamente la altura uterina y están al lado de las pacientes en sus turnos. Duración del embarazo. El embarazo humano tiene una duración de 280 días contados desde el primer día de la última menstruación, desde el FUM hasta el día del parto, con una desviación estándar de más o menos 14 días. Esto tomando en cuenta las semanas menstruales y asumiendo que la ovulación y fecundación se producen en el día 14 del ciclo, en un ciclo de 28 días. Se dice que la gestación tiene una duración de 40 semanas, ¿ya? El cálculo de la fecha probable de parto se puede realizar tomando en cuenta el último periodo menstrual, el día de la concepción, los primeros movimientos fetales y tomando en cuenta la altura hasta donde ha llegado el fondo del útero. Tomando en cuenta el cálculo de la fecha probable de parto, tomando en cuenta el último periodo menstrual, aquí tengo algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos que ustedes pueden manejarlo y lo he puesto al azar por el hecho de que es fácil de sumar y dividirlo o restarlo, ¿ya? Como por ejemplo, Naegele maneja, toma el primer día de la menstruación, el primer día entonces del último periodo menstrual, a esto se suma 7 días y se resta 3 meses. Ejemplo, si ha sido su último periodo menstrual el 20 de abril, entonces a esto se agrega 7, 27 menos 3, entonces va a ser la fecha probable de parto el 27 de enero del 2027.
en este caso, su último periodo menstrual ha sido el 20 de abril del 26, su fecha probable de parto el 27 de enero del 2027. Como pueden darse cuenta, cómo tenemos artificios para cómo sacar la fecha probable de parto. No siempre esperamos del histograma, no siempre esperamos de su calculadora, no siempre esperamos de una tabla o de una ecografía, sino con solo nosotros sumarlo y restarlo, nos podemos dar cuenta de la fecha probable de parto dependiendo a qué autor nos estamos refiriendo. En este caso he tomado en cuenta la regla de Nigel. Tenemos otra que es la regla de Pinar. Pinar. Esto toma en cuenta el último día del último periodo menstrual. A esto se agrega 10 días y se resta 3 meses. Entonces, con el mismo ejemplo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si hemos mencionado de lo que es del 20 de abril, más 10 va a ser 30 de abril, ¿ya? Pero tomando en cuenta el último día, para esto es muy importante que yo les diga cuántos días ha durado su último periodo menstrual. Si el periodo menstrual ha tenido una duración de 5 días, entonces ustedes tienen que tomarlo en cuenta el último día. Entonces, si su último periodo menstrual ha sido el 15, entonces y ha durado 5 días, ¿cuánto va a ser? 20. Entonces se le agrega al último día más 10, 30, menos 3 meses, entonces enero, lo mismo. Entonces va a ser el 30 de enero del año que viene. Según la regla de Fabre, toma en cuenta el día medio ya de la última menstruación y a esto se agrega 7 días y se resta 3 meses. Ejemplo, si la duración de la menstruación es de 5 días y su último periodo menstrual ha sido el 15 de abril, ¿cuánto tendría que agregarse? El día medio. Nos tiene que agregarse 3, el día medio. Si su duración es 5, el día intermedio va a ser 3. 3, si el último periodo menstrual ha sido 15, va a ser 18. Al 18 se suma 7 días, entonces va a ser 25. 25 menos 3, 25 de abril menos 3, entonces el 25 de enero del año siguiente va a ser la fecha probable de parto según Fabre, ¿ya? Naus, otro autor que toma en cuenta el primer día del último periodo menstrual. A esto se añade 7 días y se resta 3 meses. En todas las reglas se resta 3 meses, pero hay variaciones según el autor con algunos días, como en este caso Naus toma en cuenta el primer día del último periodo menstrual y lo resta 3 meses y le añade 7 días. Entonces no hay mucha variación entre lo uno y lo otro. Solo lo que hay que hacer es manejar qué menciona lo que ha indicado cada autor. Lo que la mayoría de las veces nosotros manejamos es la regla de Wall, que es más sencillo y fácil de recordar. Al último menstrual se agrega
al primer día del último periodo menstrual se agrega 10 días extra, 3 meses. Entonces, fácil de recordar. Primer día del último periodo menstrual se agrega 10 días y menos 3 meses. Entonces, no estamos tomando en cuenta la mitad del ciclo, en el intermedio o el final, no. Directamente el primer día del último periodo menstrual menos 3 meses, ya entonces, y la agregación de más 10 días. Esa es la forma de sacar la fecha probable de parto según los diferentes autores o reglas que les he mencionado. Tenemos también la altura uterina. Eso significa medir el tamaño del útero en la exploración pélvica inicial y la medición directa sobre el abdomen desde lo que les he mencionado, desde el borde superior de la sims pubiana hasta el fondo uterino. Otra forma tenemos según el día de la concepción. A veces las embarazadas pueden indicar el día de la concepción, sobre todo en aquellas pacientes que tienen ciclos muy regulares y toman en cuenta su menstruación al pie de la letra, no como actualmente, si no ven su celular, no se acuerdan las damas. Entonces, vean, poco a poco creo que la tecnología está haciendo de que la memoria también se vaya perdiendo y ya no se acuerdan. Entonces hay que recurrir al celular para recordar su último periodo menstrual. Entonces eso tómenlo en cuenta. Entonces eso nunca hay que olvidarse cuándo le ha bajado. En cuyo caso el cálculo es más sencillo si su ciclo es muy regular. Pues partiendo de una duración de 270 días, solo se va a necesitar descontar 3 meses del calendario de la fecha indicada. Tomando en cuenta los primeros movimientos fetales. Los primeros movimientos en la primigesta se realiza alrededor, o el feto se mueve alrededor de las 20 semanas. En las multíparas, a las 18 semanas. Ya no tenemos que hacer de que nuestra paciente, porque es varoncito, sintió que su bebé se ha movido desde los 3 meses y porque es mujercita se mueve desde los 4 meses. No hay eso, jóvenes. Solo es en razón a lo que le estoy mencionando. Primigestas se mueven a las 20 semanas, multigestas a las 18. Y uno le pregunta si la paciente no recuerda su último periodo menstrual y le pregunta cuándo ha empezado a moverse, se ha movido desde hace 2 semanas. Entonces, bien, ¿cuántas semanas va a ser para nosotros? 22. O que nos diga, desde hoy día se ha movido recién 20 semanas y el fondo uterino está a nivel del ombligo. Vean cómo la clínica es tan importante. Pero si no palpamos, estamos simplemente esperando que pasen los minutos, las horas para retirarnos, evidentemente no todos van a ser obstetras, pero lamentablemente hasta que no sean especialistas van a ser médicos generales y tienen que sí o sí, si trabajan, hacer lo que es control de prenatal, en la misma tienen que conocerlo. Cálculo por la altura del útero grávido. Para esto nosotros utilizamos la regla de McDonald, que sirve para calcular en meses lunares o semanas. Para meses se divide la altura del útero a partir entonces del borde superior de la cispubiana y se multiplica por 2 y se divide por 7. Entonces se divide entre 7. Ya, entonces tomamos en cuenta la altura uterina. Entonces se mide desde la cintura pubiana hasta el fondo uterino. Si mide 25 centímetros, se multiplica por 2 y se divide
entre 7. Entonces, eso es lo que nos va a dar en meses la edad gestacional. Para semanas se multiplica la altura uterina por 8 y se divide entre 7. Ejemplo, si mide su fondo uterino hasta donde ha llegado la edad gestacional a 28 centímetros, se multiplica entonces por 2 y se divide entre 7. En la primera, entonces, para sacar en meses, entonces vamos a multiplicar por 2 y se divide entre 7. En semanas se va a multiplicar por 8 y se va a dividir entre 7. ¿Ya? 28. Los 28 centímetros por 8 entre 7 nos va a salir 32 semanas, ¿ya? 28 centímetros por 8 entre 7 nos va a salir 32 semanas de gestación. Entonces, la mayoría de las veces nosotros sacamos y manejamos esto de McDonald's por semanas, por 8 entre 7. Y ahí tenemos las semanas de gestación aproximadas. Como se están dando cuenta, jóvenes, cómo es tan importante medir con exactitud el fondo del útero, hasta dónde ha llegado el fondo del útero, y manejarlo con no mucha tensión la cinta métrica. Y desde mañana, por favor, quiero ver a todos los que están haciendo práctica con sus cintas métricas, controlando, ¿ya? Por eso que no les he exigido, pero una vez que avanzamos, tienen que estar ya con su cinta métrica, midiendo, y las historias dentro de las historias clínicas tienen que estar incluidas ya cada uno de los, si quiere alguien hacer con todas las reglas y sacar la fecha probable de parte, excelente, una forma de practicar y memorizar. Entonces, vean, tenemos una forma también clínico de poder observar de cuántas semanas de gestación está. Entonces, por ejemplo, si está a nivel del ombligo, para nosotros clínicamente es 20 semanas. Si está alrededor de lo que es el apéndice sifoides y el ombligo, está de más o menos 7 meses y medio. Cuando está próxima al apéndice sifoides, ya va a estar de 9 meses, o vale decir en semanas, entre los 38 y 40 semanas. La curva de la altura uterina se debe medir a partir de las 15 semanas, ¿ya? No directamente cualquier periodo gestacional. A partir de ahora, tomar en cuenta a partir de las 15 semanas. Se explora con la primera maniobra de Leopold. Nos vean, es muy importante la maniobra de Leopold. La técnica se realiza midiendo con 1 metro desde la porción superior de la cinta pubiana hasta el fondo del útero. Hasta las 28 semanas coincide la altura uterina con la edad gestacional.
ya con 2 centímetros de desviación. Y el incremento normal de la altura a partir de las 14 semanas es de 1 centímetro por semana. Características que hay que tomarlo en cuenta y vean también para qué nos sirve medir la altura uterina o hacer la curva de la altura uterina. En razón a eso, tenemos algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, como aquellos que tienen signo de menos, como ser de 4 centímetros más 2 por debajo a la edad gestacional. ¿En qué casos? Ejemplo, crecimiento intrauterino retardado, puede haber error en cuenta, líquido amniótico disminuido, aborto retenido, muerte fetal, malformaciones fetales o mola embrionada. Si hay un signo más de 4 centímetros, más 2 por encima para la edad gestacional, primero puede haber error en cuenta, puede ser un cuadro de polidromios, un embarazo gemelar, una macrosomía fetal, obesidad, tumores y embarazo, mola hidatiforme, malformaciones fetales. Jóvenes, en esta parte vamos a quedar para mañana tomar en cuenta lo que es control prenatal y lo que ya es la atención de parto en presentación cefálica. Como se están dando cuenta, estamos siendo paulatinamente como para que puedan asimilar paso por paso, sin saltarnos, sin ir de la cabeza a los pies, sino estamos yendo parte por parte para que ustedes ya a partir de ahora manéjenlo y revísenlo con solo lo que les he presentado, conozcan y manejan. Eso es lo que va es para nosotros lo que hacemos durante el control prenatal. Bueno, jóvenes, hasta el día de mañana, que les vaya bien. Doctor, una petición más, doctor. El temario del examen, ¿será que nos puede pasar, doctor, al grupo de los representantes? Está bien. Las últimas partes lo tenemos ya en el manual que tenemos. La Ya, primera parte sí, no lo tenemos. Sería mañana, por favor, podían venir a mediodía para que pueda pasarles, por favor, al hospital. Estoy de turno. ya, perfecto, doctor. Pasamos entonces. Mediodía, ¿ya? Ya, doctor, hasta luego, gracias. Que les vaya bien. Hasta el día de mañana. Hasta luego, doctor, que le vaya bien. Igualmente, a ustedes, gracias.